Mi nombre es John Alejandro Naranjo Gómez. En el orden de la revisión, primero vamos a hacer la definición, vamos a ver los hallazgos neuropatológicos que podemos encontrar y la correlación clínica de estos. El enfoque sistemático, inicialmente pues hablaremos de las ataxias adquiridas y luego de las hereditarias. Y por último daremos unas conclusiones. Dentro de la definición de ataxia se considera una alteración del movimiento de los músculos voluntarios. Es importante definir que esto es un hallazgo físico y no es una enfermedad como tal, y puede estar englobada dentro de otros síntomas en su presentación o ser la queja principal del paciente. Dentro de la epidemiología, cuando hablamos de ataxias esporádicas de inicio tardío, la atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebeloso pues, forma gran parte, el 36%, seguido de las ataxias adquiridas, y por último las ataxias genéticas con el 9%. Dentro de las degenerativas cerebelosas alcohólicas, es la más frecuente de las adquiridas, perdón, de las degenerativas cerebelosas alcohólicas, es la más frecuente, es la ataxia tóxica adquirida más frecuente. Dentro de las recesivas, la ataxia de Friedreich es la más común. Esta se presenta de 2 a 4,5 por 100.000 habitantes, y dentro de las, digamos que las ataxias en general espinocerebelosas se presentan de 1 a 4 por 100.000 habitantes. Entrando ya en la neuropatología, es importante conocer algunos órganos, digamos algunos núcleos y cómo se divide el cerebelo. Hablamos entonces del núcleo fastigal que está relacionado con el vermis. Asociado a eso, un poco paravermial, están los núcleos globoso y el emboliforme, y por último el núcleo dentado, el cual está más en relación con el hemisferio lateral. También se puede dividir en lóbulo anterior, la fisura primaria y el lóbulo posterior, pero lo que nos compete y lo más importante es valorar estos hallazgos, que estas zonas funcionales a nivel del vermis, o algunos pues también llaman hemisferios intermedios, o paravermis, esta zona en verde, la cual tiene unas características específicas. Y también vamos a hablar del centro vestibulocerebeloso, también llamado flóculo nodular, en el cual está muy asociado al vestíbulo y es el componente pues, más grande a nivel de relación, a donde llegan las fibras vestibulares. Y ya, como había hablado, el hemisferio lateral. También es importante valorar las aferencias y las fibras eferentes que nos da el cerebelo. Vemos entonces en la parte inferior cómo hay información propioceptiva de los tractos en los tractos espinocerebelosos. También va a haber fibras de la oliva inferior, y estos pues van a transcurrir por el pedúnculo cerebeloso inferior. Por el medio van a ser relacionadas con las fibras corticopontinas, que van a ser a nivel del puente una unión, y posteriormente se relacionan con el cerebelo, y vemos el pedúnculo cerebeloso superior, en el cual estas fibras son generalmente del núcleo dentado o pues del núcleo fastigal, que son los núcleos pues, principales a nivel cerebeloso. Para resumir las características funcionales de estas diferentes zonas anatómicas, tenemos el vermis, quien es encargado de la coordinación y la postura, el hemisferio intermedio o paravermis, el cual tiene, digamos que tiene la función principal a nivel de la coordinación de las extremidades, el hemisferio lateral, asociado a movimientos motores finos, a la hipotonía que se presenta en estos hallazgos, disartrias y, como lo vamos a ver, otros hallazgos importantes al examen físico. Y el flóculo nodular está más encargado de la coordinación y el balance, los movimientos oculares y la posición de la cabeza. Este es un mapa, digamos que mucho más resumido de lo que acabo de mencionar, donde el vermis, su principal función es el control del balance, el flóculo nodular, el balance y la integración vestibular, el hemisférico, algunos pues hablan del paravermis con compromiso de la coordinación de las extremidades, y esta locomoción compleja nos habla de el seguimiento por objetivos, o el seguir objetivos pues cuando se está caminando. Dentro de otros síntomas importantes de las lesiones cerebelosas,
que ya hemos hablado pues de la incoordinación del movimiento. Vamos a hablar un poco más del temblor de intención, que algunos pues refieren, es un término poco descriptivo realmente de la lesión que se presenta. Va a haber una disminución del tono muscular, particularmente en las lesiones agudas, va a haber disartria y va a comprometer la estabilidad de los movimientos oculares. En cuanto a la marcha, sus características principales es la alta variabilidad que presenta en la zancada, y esto es una característica clínica esencial de la marcha táxica. Esta está relacionada con dos componentes importantes. Uno es con la descoordinación de los movimientos múltiples de las articulaciones y otra con una regulación alterada de la posición ergida durante la marcha, y esto se relaciona con un aumento, una sobrereacción o hiporreacción de los reflejos. También vamos a ver la longitud del paso reducida, estos en los estadios más avanzados, una base de apoyo amplia o una prolongación también de las fases de doble apoyo en la marcha, e independiente también de las señales visuales. Este hallazgo importante que lo puede diferenciar de otras patologías como ataxias sensoriales. Vamos a ver entonces este video de la Academia Americana de Neurología, donde nos muestra los diferentes grados que se pueden dar también en las ataxias. Inicialmente comenzamos con una ataxia leve, donde existe variabilidad de los pasos. Vemos una marcha que tiende a lateralizarse. En el segundo ejemplo nos muestra ya una variabilidad mucho más obvia de los pasos, asociado ya en este caso a un aumento de la base de sustentación. Y en el tercer ejemplo nos muestra ya una base mucho más amplia, con unos pasos mucho más cortos. Bueno, es importante valorar las diferentes características que tiene la marcha en la locomoción, en la velocidad que selecciona el paciente, en una marcha más lenta, asociada a menos de 0.6 metros por segundo, o más rápida, asociada pues mayor a 1.5 metros por segundo. Vemos abajo, en esta línea discontinua, los patrones de un paciente saludable, donde puede haber una variabilidad un poco más aumentada cuando hay una marcha lenta que cuando hay una marcha rápida. Y vemos las características de una ataxia sensorial, ¿cierto? Que esta está más relacionada con el componente vestibular, visual o propioceptivo, en la ataxia de Friedrich, o en los síndromes de nistagmus hacia abajo, que se pueden presentar en algunas espinocerebelosas. ¿Qué características va a tener esta? Cuando hablamos de una velocidad lenta, se va a presentar mucho más esta variabilidad en la estabilidad en la marcha, pero cuando esta marcha se hace mucho más rápida, se puede estabilizar y puede aparentar pues un patrón en de un paciente saludable, un paciente sano. Diferente de las ataxias cerebelosas, donde este fenotipo de ataxia cerebelosa se presenta una variabilidad aumentada y significativa en una marcha lenta y la cual persiste en una marcha rápida. Es importante tener en cuenta que cuando el paciente selecciona la velocidad de la marcha, puede ser más difícil valorar estos hallazgos de la variabilidad, y por eso es importante tener en cuenta estas diferentes características en una velocidad lenta, una velocidad rápida, para describir y caracterizar mejor nuestro paciente y definir mejor la ataxia y las etiologías. Cuando hablamos del temblor, pues se habla de un temblor de intención, sin embargo muchos hablan más de que debe ser nombrado como un temblor atáxico. Resulta de la inestabilidad de la porción proximal de la extremidad y se manifiesta pues aumentando la amplitud de la oscilación del movimiento voluntario. Puede haber un temblor fuerte, irregular, de un amplio rango, más que todo cuando se intenta hacer movimientos de gran amplitud de los músculos proximales. Es característica su movimiento en el plano horizontal generalmente, y las pruebas clínicas que podemos realizar para evidenciar mucho mejor estos hallazgos es la maniobra de dedo-nariz o talón-espinilla. Vamos a mostrar un ejemplo del temblor de intención. Vemos pues que se genera un movimiento más que todo cuando se está acercando al objetivo, como vemos ahí al tocarse la nariz, y su movimiento se relaciona más con un movimiento horizontal y también de las porciones proximales.
que también esta relación de las porciones proximales lo puede diferenciar de un temblor esencial, que es netamente distal. Otro importante hallazgo clínico que debemos tener en cuenta en las lesiones cerebelosas son los movimientos oculares, entre ellas el nistagmus. Acá vemos pues una diferencia entre el nistagmus periférico y el nistagmus central, en el cual el nistagmus central se presenta en cualquier plano, es cambiante. Cuando se hace digamos que se hace una mirada forzada, la fase rápida va a cambiar hacia el lugar donde esté la mirada, diferente del nistagmus periférico, donde generalmente disminuye o digamos que se hace un poco más lento, y siempre la fase rápida va a estar hacia el lugar de la lesión. Puede aparecer o no vértigo en el origen central, pero en el periférico este siempre se presenta. La dirección, como hablé, no cambia respecto al nistagmus periférico, pero sí el nistagmus central. También puede haber nistagmus vertical, lo cual pues es un hallazgo completamente patológico y de origen central. La duración puede durar de días a semanas. Es disarmónico con otros hallazgos como náuseas, como desviación pues o lateralización, ¿cierto? Que son hallazgos importantes que los pueden diferenciar. Hay que tener en cuenta que el nistagmus y los movimientos acádicos son comunes a todos los trastornos atáxicos. Puede haber una sacudida de onda cuadrada. Esto nos puede, digamos que, sugerir una ataxia de Friedreich. El nistagmus hacia abajo puede ser más asociado a la ataxia espinocerebelosa tipo 6, aunque hay muchos que también se relacionan. Cuando hay movimientos acádicos lentos, esto generalmente es en las fases avanzadas de la ataxia espinocerebelosa tipo 2, o puede estar en un conjunto como oftalmoplegia, oftalmoparesia, en el síndrome Sandow, que es neuropatía atáxica sensorial, disartria y oftalmoparesia. Vamos a ver una característica acá de la sacada en onda cuadrada, donde lo que se relaciona es un movimiento en direcciones opuestas, el cual está interrumpido por un espacio donde no hay sacada, ¿cierto? Si se observa, hay un leve, digamos un leve tiempo donde la sacada se opone a la primera, y hay una diferencia o hay un intervalo en el que no se presenta o se enlentece esta sacada en oposición. Otros síntomas importantes es la dismetría. Este pierde el objeto pues, que se apunta por exceso de déficit de movimiento. Hablamos de una disartria, de un discurso explosivo con una habla irregular, lenta, con vacilaciones innecesarias, y a menudo se divide en sílabas separadas, y esta puede llegar a ser puede tener algunas sílabas pues, con una consonante explosiva que se acentúa inusualmente, o un temblor cefálico. Otro de los síntomas, un temblor rítmico de la cabeza o parte superior del tronco de 3 a 4 segundos, generalmente antero-posterior, pues muy similar al temblor esencial. Otros hallazgos importantes que debemos tener en cuenta son otros sistemas o otras características asociadas a la ataxia, como disfunciones del sueño, síntomas autonómicos, convulsiones, pérdida de la audición, anterocolis, parkinsonismo o neuropatía periférica. Siempre tener en cuenta que los signos de disfunción cerebelosa, disartria, torpeza y temblor no van a estar en relación con enfermedades de los nervios periféricos, y que al eliminar las señales visuales, las causas cerebelosas no se ven afectadas, pero sí aumentan en los hallazgos pues, las ataxias sensoriales o vestibulares. También tener en cuenta que la ataxia sensorial nos va a dar un romper positivo, puede caminar con un paso más alto pues, asociado a la debilidad, o marchan golpes para retroalimentarse sensorialmente con el sonido. Y tenemos también en cuenta, dentro de los antecedentes, el uso de alcohol, barbitúricos, hipnóticos, sedantes, fenitoína u otros fármacos antiepilépticos. Dentro de la velocidad de presentación de cada una de las ataxias cerebelosas, las podemos dividir en agudas, de minutos a pocos días, generalmente en las causas vasculares, intoxicación por etanol, toxinas, medicamentos, esclerosis múltiple, meningitis, cerebritis viral, abscesos cerebelares y encefalopatía de Wernicke o deficiencia de tiamina, de origen subagudo, como paraneoplásicos, tumores cerebrales, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la cirrosis superficial o
antiglutamina descarboxilasa, ácido glutamil descarboxilasa. También podemos ver causas subagudas para neoplásicas, ya hablamos de la descarboxilasa, la ataxia asociada a la descarboxilasa del ácido glutámico, crónicas, más que todo asociadas a ataxias genéticas, mitocondriales o atrofia de múltiples sistemas, o episódicas asociadas a enfermedades mitocondriales, esclerosis múltiple o ataxias genéticas episódicas. También podemos ver diferencias en la distribución cuando son ataxias focales. Esta nos puede llevar más a pensar en origen isquémicos o hemorrágicos o metástasis o tumores primarios, abscesos o causas infecciosas bacterianas, o cuando son simétricas, estas nos pueden llevar más a causas neurodegenerativas, intoxicaciones por medicamentos, genéticas u autoinmunes. Es importante también tener en cuenta la resonancia magnética. En algunos flujogramas los tienen más en cuenta como un proceso después de la clínica de realizar la resonancia, otros pues lo valoran, digamos que en el mismo proceso como un eje principal para valorar los hallazgos de la atrofia cerebelosa. Sin embargo, pues esto va a depender del flujograma que deseemos hecho. Se debe valorar el grado de atrofia del vermis, el paravermis y las regiones hemisféricas, porque como vimos, cada una tiene diferentes hallazgos clínicos, lo cual nos puede sugerir alguna patología en especial. Acá vemos en esta resonancia cómo las folias y los surcos se ven prominentes tanto en el vermis, en el paravermis y a nivel del hemisferio cerebeloso, dándonos pues el hallazgo de una atrofia y en este caso un paciente con una ataxia espinocerebelosa tipo 13. Otros hallazgos que podemos tener en la resonancia magnética encontramos, debemos tener en cuenta también cuando no se encuentra atrofia cerebelosa, en qué podemos estar pensando, ataxia de Friedreich, más que todo en los estadios tempranos, ataxia asociada a deficiencia de vitamina B o a beta-lipoproteinemia, y ataxias inmunomediadas, tenemos el signo de la cruz, más que todo asociado a la atrofia de múltiples sistemas, atrofia de los cordones cervicales, más que todo de espinal cervical. Esta es más asociada a la ataxia de Friedreich. Cuando hablamos de hiperintensidades a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, podemos estar hablando de un síndrome de ataxia tremor asociado a cromosoma X frágil, o también asociado a una hiperintensidad de los cuerpos mamilares, la sustancia gris periacueductal, o paraventricular, más asociada a la encefalopatía de Wernicke. Cuando esta hiperintensidad está más asociado a el núcleo olivar inferior, puede estar más asociado a la ataxia Polk, una mitocondriopatía. También si hay una calcificación del núcleo dentado, puede ser más asociado a una ataxia espinocerebelosa tipo 20. Cuando hablamos de compromiso de la sustancia blanca, podemos estar hablando de una xantomatosis cerebrotendinosa o una enfermedad de Alexander de inicio del adulto. También si hay atrofia medular, o si vemos una hipointensidad alrededor de la médula, podemos pensar en una siderosis superficial o una hiperintensidad pues gangliobasal o del tálamo posterior, como vamos a ver ahora en una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Vemos acá el signo de la cruz, en la protuberancia asociada a una atrofia de múltiples sistemas. En la imagen de la derecha vemos unas hiperintensidades a nivel de los núcleos olivares inferiores, más asociado a un síndrome de X frágil. Nuevamente acá, a nivel del pedúnculo cerebeloso, asociado a un síndrome de X frágil. Cuando vemos en esta resonancia, esta disminución o esta atrofia a nivel del cordón espinal, que se puede ver también en B, mostrando la atrofia, o si vemos al lado izquierdo, mucho más pronunciado a nivel cervical, cómo hay una disminución del cordón espinal, que pronto puede ser más fácil visualizarlo en esta imagen, asociado también pues, a una ataxia de Friedreich, o malformaciones como la malformación de Chiari, donde hay una elongación pues, a nivel de la tónsila que compromete el foramen magno. Dentro del enfoque diagnóstico ya vimos algunas características y la resonancia como también un eje principal en el diagnóstico. Es importante seguir un flujograma dado las múltiples patologías que se pueden presentar y que podemos obviar cuando se sospecha la ataxia y descartamos por examen clínico e historia
aquellas características más de neuropatía sensitiva, Parkinson, problemas vestibulares, debilidad muscular, pues debemos tener en cuenta la correlación neuroanatómica y cada una de las características clínicas, donde el compromiso sensitivo, pues vemos que se va a presentar sin los hallazgos típicos de nistagmus u otras alteraciones cerebelosas. También podemos descartar las alteraciones musculoesqueléticas, dado pues por generalmente la marcha que hablan la marcha en pato, más que todo de las miopatías a nivel de los músculos glúteos, está asociado pues a una dificultad en la estabilización de la cadera, también del compromiso del cordón espinal, donde nos genera una ataxia sensitiva de los cordones posteriores, pero pues nuevamente no encontramos los hallazgos clínicos relevantes de nistagmus, de diadococinesias, del temblor de intención que se generan a nivel cerebeloso. También podemos tener en cuenta que cuando se compromete el tronco cerebral, hay hallazgos de disfunción de algunos nervios craneales o déficit motores y sensitivos, los cuales pues no se presentan en los hallazgos cerebelosos puros. O también podemos descartar pues, los hallazgos del sistema vestibular, ¿cierto? Teniendo en cuenta, digamos, las características del nistagmus y la asociación con otros como el tinnitus o la pérdida auditiva y la sincronía y la armonía de todos estos hallazgos que generalmente se presentan a nivel del sistema vestibular. Diferente del sistema central, como vimos, estos síntomas no son armónicos. Cuando ya descartamos estas otras patologías que no son ataxia o se pueden, digamos, diferenciar fácilmente, vamos a hablar entonces de las ataxias adquiridas, donde una de las más importantes en los cuadros agudos después descartar una cerebritis. Dentro de ellos, la imagen pues, diagnóstica principal es la resonancia, lo cual nos va a ayudar a definir, o la tomografía en caso de necesidad de definir una punción. Sin embargo, una resonancia pues, nos puede ayudar mucho más a valorar el compromiso meningeo y la necesidad de realizar la punción lumbar para definir si hay cuadros de pleocitosis más asociados a agentes infecciosos, el estudio, el cultivo y las múltiples muestras que se deben tomar para los agentes infecciosos más frecuentes y definir una terapia antimicrobiana empírica o dirigida según pues, las características de cada paciente. Si no hay pleocitosis, debemos pensar en un síndrome paraneoplásico que posteriormente revisaremos. Dentro de los hallazgos infecciosos más comunes que nos da un cuadro de cerebritis, y hay que tener en cuenta que esto se debe diferenciar de los otros hallazgos de meningitis u otros hallazgos de romboencefalitis, y cuando es la cerebritis pura, pues digamos que los gérmenes más frecuentes que nos pueden dar esto, dentro de los adultos está el Epstein-Barr, el Coxsackie pues es más frecuente en niños, la influencia tipo A y B y la varicela zoster. A pesar de ser más infrecuentes, la literatura pues, nos recalca tener en cuenta la enfermedad de Lyme, la brucelosis, la fiebre Q y la enfermedad de Whipple como otras patologías importantes que debemos tener en cuenta en los agentes infecciosos. Nunca olvidar la neurosífilis tabética y la variante atáxica de Creutzfeldt-Jakob. También tenemos que tener en cuenta los pacientes con VIH, lesiones oportunistas del sistema nervioso central, toxoplasmosis o linfoma primario del sistema nervioso central. Cuando se presenta infección por Epstein-Barr, algunos pues hablan del tratamiento con altas dosis de corticoides, con inmunoglobulina G humana o la utilización de plasmaféresis puede ser de utilidad. Sin embargo, pues no hay una guía exacta del tratamiento de esto. También podemos encontrar otros hallazgos parainfecciosos, como a veces se les nombra, aquellos que se presentan posterior al compromiso infeccioso o posinfeccioso, generalmente el síndrome de Miller-Fisher, que se presenta como una variante, del Guillain-Barré, caracterizado por una reflexia, una oftalmoplegia y una ataxia subaguda, y tener en cuenta pues, infecciones virales, gastrointestinales y respiratorias, que pueden ser los desencadenantes de este síndrome. También podemos tener la encefalopatía sensible a esteroides asociada a tiroiditis autoinmune,
previamente, digamos, catalogada o definida como la encefalopatía de Hashimoto. Esta puede progresar durante semanas con trastornos cognitivos, mioclonías o convulsiones. Se puede presentar a una edad entre los 45 y los 55 años, más frecuente en mujeres, y se asocia a otros cuadros de autoinmunidad como diabetes mellitus tipo 1 o síndrome de Sjögren, y tener en cuenta pues, que digamos, esta tiroiditis autoinmune no necesariamente digamos, que tiene una correlación con las hormonas tiroideas, pero sí pues, la presencia de anticuerpos antihiperoxidasa pues, nos va a dar una asociación posible con esta encefalopatía. Cuando hablamos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es rápidamente progresiva, catalogada dentro de las ataxias subagudas, presenta otros signos neurológicos como demencia, mioclonías y parkinsonismo. Dentro de los hallazgos que podemos tener es la proteína 1433 y aumento de los niveles de tau en el líquido cefalorraquídeo, y un electroencefalograma con periodos bifásicos sincrónicos o complejos trifásicos de ondas agudas. Acá vemos una resonancia con unos cambios a nivel del tálamo posterior o región pulvinar que se asocian a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, otras causas importantes subagudas está la degeneración cerebelosa paraneoplástica, con un inicio subagudo y un desarrollo que puede llegar 12 semanas. 40% se inician de forma simétrica, pero posteriormente evolucionan y se vuelven simétricas. La prueba pues, con anticuerpos puede llegar hasta un 40%, puede ser negativa hasta un 40%, por lo cual no descarta totalmente. Y los cánceres que más comúnmente se presentan en esta patología es el pulmón o el cáncer de células pequeñas de pulmón, el cáncer de mama, ovario, el linfoma de Hodgkin, y en el 70% de los casos esta ataxia precede al hallazgo del tumor. Hay anticuerpos onconeurales que podemos solicitar, sin embargo, estos son poco específicos y no descartan de todo la patología. Vemos digamos, en esta tabla cómo el anti-YO genera una degeneración cerebelosa, pero este es más asociado a CA de ovario, igual que el anti-RI, y el anti-HU, que es más asociado al cáncer pulmonar de células pequeñas que presentan encefalitis límbica, otros hallazgos de neuropatía sensitiva periférica. Tener en cuenta el Opsoclonus, que puede ser asociado al anti-RI, o el Eaton-Lambert, que es más asociado al compromiso de los canales de calcio que son disparados o estimulados por estímulos eléctricos. Dentro del diagnóstico es importante tener signos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo con un índice alto de inmunoglobulina G y bandas oligoclonales específicas del líquido cefalorraquídeo, y se debe hacer el estudio con tomografía de tórax, de abdomen o PETs o ambos para hallar el foco tumoral, ¿cierto? Hay tumores gonadales que son más difíciles porque no captan la fluorodesoxiglucosa, o pues también van a haber otras patologías a nivel testicular, como las neoplasia testicular de células germinales, que no son visibles pues, por estas pruebas diagnósticas y plantean un desafío. Otros hallazgos, otras patologías, está la enfermedad celíaca, es inmunomediada. Las características más frecuentes son la diarrea crónica, la distensión abdominal, pérdida de peso, fatiga y pérdida de densidad mineral ósea. Sin embargo, se puede presentar sin hallazgos específicos o de una forma mucho más asintomática y solo darnos los hallazgos de ataxia. También valorando pues que hay actualmente hay otras pruebas o otras isoenzimas asociadas a la enfermedad celíaca que pueden pasar más subsindrómicas. Tener en cuenta pues que las complicaciones asociadas al no tratar esta patología, pues nos va a dar entre ellas la ataxia, la neuropatía periférica, ansiedad, depresión, síndromes convulsivos, yeyuno o ileitis y cáncer asociado al linfoma de células T o carcinoma de yeyuno. Pues una de las formas diagnósticas podemos inicialmente utilizar la antitransglutaminasa IgA o los anticuerpos antiendomiciales, pues que son un poco más específicos, o utilizar la biopsia. Sin embargo, esta no descarta del todo tener una enfermedad celíaca. Otra patología son los anticuerpos contra la carboxilasa del ácido glutámico 65, más asociado a la diabetes tipo 1, pero también se puede presentar en las ataxias cerebelosas, síndrome de persona rígida, epilepsia refractaria o encefalitis límbica. Afecta más a mujeres en la sexta década, y tener en cuenta las bandas oligoclonales y la síntesis intratecal de anticuerpos anti-GAT que se presentan en el líquido cefalorraquídeo con una celularidad normal y proteínas normales. Dentro de las otras patologías, que son múltiples, que se
comentan de las ataxias adquiridas, está la degeneración cerebelosa alcohólica, afecta al 30% de todos los pacientes alcohólicos crónicos. Su implicación está más en el compromiso del vermis, por esto generalmente compromete la postura y la marcha, y los otros hallazgos que se pueden presentar en el origen cerebeloso no se encuentran en esta patología. Como dije, la resonancia magnética pues muestra atrofia del vermis. Esta es una patología mucho más crónica y su contraparte más aguda, que es la deficiencia aguda de vitamina K o encefalopatía de Wernicke, debemos tener en cuenta factores de riesgo, no solo como el alcoholismo, sino como la cirugía bariátrica, la nutrición parenteral prolongada, hiperesmesis, el rechazo psicógeno a los alimentos o la quimioterapia, y caracterizada esta por confusión, anomalías oculomotoras, en la cual se presenta un nistagmus variable según pues en cada posición de mirada. Puede haber neuropatía periférica, hipotensión, hipotermia y convulsiones, y la resonancia nos puede dar hallazgos de hemorragias alrededor del tercer ventrículo, cuerpos mamilares y tálamo, como había referido previamente. También debemos descartar ataxia inducida por medicamentos, generalmente asociada a fenitoína, carbamazepina, antineoplásicos, fármacos psiquiátricos como el litio, antiarrítmicos como la amiodarona, antiinfecciosos o antibióticos como el metronidazol, drogas de abuso como cocaína, heroína, metadona o metales pesados. Otra patología que nos puede dar una ataxia cerebelosa adquirida está la deficiencia de vitamina E. Ocurre en enfermedades malabsortivas. Se presenta esta en estadios iniciales como hiperreflexia, disminución de la visión nocturna, pérdida o disminución del sentido vibratorio, y presenta una cognición normal en los estadios tempranos. En el estadio intermedio ya se encuentra la ataxia de extremidades y troncos, debilidad muscular profusa y limitación para la mirada ascendente, y en los estadios tardíos, arritmias cardíacas y ceguera con cognición reducida. Se podemos solicitar el alfa-tocoferol. Algunos hablan de niveles inferiores en adultos menores de 2,5 microgramos, otros hablan de menores de 5, pues esto depende mucho del estudio o del texto que revisemos. Y es importante tener en cuenta la retinopatía pigmentada y problemas de los campos visuales que se presentan en estos pacientes. También es importante las pacientes con enfermedad hepática colestásica, que generalmente son mujeres, en esta patología, tienen a menudo trastornos de personalidad y comportamentales. Algunos textos también involucran la deficiencia de vitamina B12 como un diagnóstico diferencial dentro de las ataxias, y esto se puede, pues, digamos, diagnosticar con la utilización de la vitamina B12. Podemos utilizar el ácido metilmalónico, y en la resonancia podemos tener estos hallazgos del compromiso de los cordones posteriores, como se ve pues en la imagen de la derecha, y también en la de la izquierda, sino que esta pues se ve mucho más que son los cordones posteriores. Podemos también tener la siderosis superficial, depósitos de hierro o hemosiderina a nivel de los espiazos piales y de la médula espinal. Se presentan pues edades muy variables, 14 a 77 años, pueden ser por causas adquiridas asociadas a anomalías vasculares, hemorragia subaracnoidea, procedimientos neuroquirúrgicos, y se caracteriza por ataxia, hipoacusia, demencia y signos piramidales. Acá vemos alrededor pues, del cordón espinal cómo hay una hipodensidad. Esto pues muy característico de la siderosis superficial. Esto es un resumen de todo lo que hemos revisado de los hallazgos pues, de las ataxias adquiridas. Este enfoque diagnóstico primero pues, nos habla de la progresión. Cuando tenemos una rápidamente progresiva, puede ser una encefalopatía de Hashimoto, VIH o un síndrome, una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. O también asociado pues, a la degeneración cerebelosa paraneoplásica. Debemos tener en cuenta los estudios que se deben solicitar para descartar estas patologías adquiridas: el alfa-tocoferol sérico, niveles de lípidos, anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa, el estudio de líquido cefalorraquídeo, valorar pues, la función hepática, la deficiencia de vitamina B12, test de VIH, y pues en la posibilidad, si tenemos la proteína 1433, pues la utilización de esta si se sospecha mucho la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto como lo más importante. Hemos pues revisado dentro del flujograma qué no es una ataxia, cuáles son las ataxias adquiridas. Vemos que acá, digamos que el siguiente paso es la resonancia, pero ya he hablado, digamos, de los hallazgos en la resonancia de
de patologías con características específicas, y en un momento hablaremos pues del síndrome cromosoma X frágil, más asociado en los pacientes mayores de 60 años cuando todavía pues no tenemos un diagnóstico preciso. Lo volveremos a retomar. Entonces, llegando pues ya a las causas hereditarias, debemos tener en cuenta la historia familiar. En el caso pues de una historia familiar positiva, se pueden obviar, digamos, muchas de las ataxias adquiridas y directamente pedir unas pruebas genéticas para definir una ataxia cromosómica dominante o espinocerebelosa, las recesivas o las ligadas al cromosoma X o trastornos mitocondriales, según cada patrón de herencia, y tener en cuenta que si no hay antecedentes familiares y se presenta la ataxia mayor a los 60 años, pues es muy probable que sea de causas degenerativas. Cuando no tenemos, digamos que no hay una historia familiar, el inicio es tardío, mayor a 60 años, debemos tener en cuenta los hallazgos de parkinsonismo, alteraciones comportamentales, disfunción autonómica o alteraciones asociadas a los movimientos oculares rápidos en la fase REM, y tener en cuenta que si se presenta esto podemos hablar de una atrofia de múltiples sistemas, y si no, pues hablamos de una ataxia cerebelosa de inicio tardío idiopática. La atrofia pues de múltiples sistemas va a tener unas características como la falla autonómica, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, parkinsonismo, signos piramidales, anterocolis, el síndrome de Pisa, distonía facial, trastornos comportamentales, desórdenes del sueño asociados a movimientos oculares rápidos, voz aguda y temblorosa y polimiocronías. Acá vamos a ver en este video algunas de las características como hipomímica en la expresión facial, unas sacadas hipermétricas, dismetrías en los test de dedo, nariz, bradiquinesia al realizar los movimientos. Vemos entonces en este caso las sacadas. Acá hay una irregularidad, se ve más palpado ahí, se ve mucho mejor ahí, y está también pues, la dificultad en la prueba de dedo-nariz. Está la marcha que pueden presentar los pacientes. Vemos que las características de la marcha táxica pues, están, se notan claramente. Dentro de los criterios diagnósticos, el único criterio diagnóstico definitivo es pues una prueba neurohistopatológica, pero podemos tener pues hallazgos o criterios diagnósticos de probable asociado a esto a falla autonómica, a baja respuesta a la levodopa y hallazgos pues de síndrome cerebeloso. Posible cuando tenemos que no hay unas características pues, de una disfunción autonómica clara, pero hay otros hallazgos como urgencia urinaria, aumento de la frecuencia o incompetencia en el vaciamiento, disfunción eréctil, ortostatismo, pero que no cumple pues, los criterios de más de 30 milímetros de mercurio, o disminución, una caída de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 15 en la diastólica. Otros hallazgos que nos pueden sugerir, hablamos pues más que todo de la atrofia múltiple sistemas, el tipo cerebeloso, asociado a los hallazgos en resonancia, o también puede dar pues unos hallazgos de parkinsonismo asociado a bradicinesia y rigidez. Un hallazgo en la resonancia de la atrofia de múltiples sistemas es este anillo que se puede presentar a nivel del putamen, lo cual pues es característico de la atrofia de múltiples sistemas. Hemos pues avanzado hasta definir en los pacientes mayores de 60 años si presentan una historia familiar y la posibilidad de una ataxia cerebelosa de inicio tardío de origen idiopático, pero debemos tener en cuenta que cuando se sospecha que es una ataxia esporádica cerebelosa pura y se desarrolla después de los 45 años, pues debemos tener en cuenta buscar el tipo 6 de la espinocerebelosa, la ataxia de Friedrich y el asociado al síndrome X frágil. Este síndrome del cromosoma X frágil se asocia en los pacientes que presentan más de 50 años como el síndrome de temblor y ataxia. Es un temblor cinético, una ataxia de la marcha, el parkinsonismo, la disfunción autonómica, se presenta polineuropatía y déficit cognitivos. Ya revisamos previamente cómo son los hallazgos pues, de la resonancia. Ya entrando dentro de las patologías hereditarias, debemos tener en cuenta entonces si hay antecedentes familiares o no, valorar las ligadas al X o las formas recesivas, donde hay múltiples
En este caso hay múltiples entidades que se pueden generar, alrededor de 30 o 40 por cada una, autonómicas, recesivas o dominantes, donde la principal es la ataxia de Friedrich en las recesivas, donde se caracteriza pues por arreflexia. Ya hablamos de la sacada en onda cuadrada, puede haber escoliosis, disminución de la propiocepción. También podemos tener en cuenta la enfermedad de Refsum, asociada a ceguera nocturna y retinitis pigmentosa, que se puede generar también en etapas tardías, más que todo pues en mayores de 20 años. Y otros hallazgos también, otras enfermedades autosómicas recesivas, como es la ataxia con deficiencia isla de vitamina E, también la enfermedad de Niemann-Pick y la enfermedad de Tay-Sachs, que esta se genera pues de inicio tardío. O enfermedad de Wilson también, como otros hallazgos pues en los adultos que debemos descartar antes de hacer el tamizaje genético de estos pacientes. En las ataxias dominantes debemos tener en cuenta las características clínicas, si se relaciona más con síndromes comportamentales o daño cognitivo, cuadros convulsivos, alteraciones o déficit oculomotores, movimientos parkinsonianos, distonía o tremor, disquinesias, mioclonus, corias, signos piramidales o neuropatías periféricas, para buscar el panel genético, dado que son múltiples, pues seleccionar el panel genético que mejor efectividad nos dé para el estudio. Dentro de las más frecuentes, podemos tener las mostradas en la diapositiva: tipo 1, tipo 2, tipo 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 27, 34 y 36. Y pues en los adultos, generalmente, las que más se presentan son estos hallazgos de nistagmus con mirada hacia abajo. Cuando tenemos ataxias esporádicas, podemos hablar entonces en estos casos de la ataxia esporádica tipo 4, que es de inicio tardío, es la única ataxia, digamos, que se genera en los adultos. Las otras son generalmente expresadas más en niños. Dentro del tratamiento vamos a hablar muy poco, porque realmente aún están estudios, la mayoría de medicamentos, y vemos que son diseños de casos de series la mayoría, y apenas están, digamos, a estudios aleatorizados controlados, apenas están dando. Por lo tanto, pues digamos que aún en estas espinocerebelosas o todas las formas hereditarias, el tratamiento generalmente es pobre, es muy poco, asociado pues generalmente al uso de fanpridina o de L-leucina. Pero sí, digamos que lo que más se utilizan son el manejo sintomático, donde están asociados pues las benzodiazepinas según cada característica, asociados a si es más el componente atáxico, el componente parkinsoniano, el tremor cerebelar, el nistagmus, la distonía, los calambres musculares, la espasticidad, la urgencia urinaria o el síndrome de piernas inquietas. Cada uno pues va a tener hallazgos o tratamientos sintomáticos, pero fuera de esto, digamos que es poco el tratamiento que se puede realizar. En la ataxia de Friedrich sí hay un tratamiento, sin embargo, está más dirigido hacia las alteraciones cardíacas que puede generar y no presenta ninguna mejoría en los síndromes, en el cuadro atáxico. Como conclusiones, vemos que la ataxia tiene múltiples patologías. Es importante una adecuada historia clínica y un examen físico para ir, digamos, dirigiendo las sospechas diagnósticas. Siempre debemos tener en cuenta valorar las patologías que se presentan en la familia y pues que esto nos va a sugerir causas hereditarias, buscar los síntomas asociados que aumentan la especificidad, pues o digamos que estrechan las posibilidades diagnósticas, y el tratamiento generalmente en las causas hereditarias en su mayoría son sintomáticos, y pues está en estudio de algunas moléculas para intentar mejorar la ataxia que presentan estos pacientes, que es lo más difícil de manejar.